Dos. Buenos días, ¿qué tal? Hoy día vamos a exponerles sobre el principio del modelo de regresión lineal general uno. Bueno, para esto nos acompaña nuestra compañera Leslie para explicar la primera parte. Buenas chicos, ¿cómo están? Yo voy a explicar sobre el sesgo de variable omitida. En primer lugar, tenemos que ver que en un modelo de regresión el error eh, recoge otros factores o variables que tienen mucha influencia, ya sea en la variable dependiente, pero estas a su vez que no están recogidas explícitamente en la función de regresión. Y también un dato importante es que siempre hay variables omitidas. El sesgo del MCO ocurre cuando hay un factor omitido relevante que se denomina sesgo de variable omitida. Y para que esto ocurra, la variable omitida W debe satisfacer dos condiciones. La primera condición es que W es un determinante de Y. Y la segunda nos dice que W está correlado con el regresor X. Y también nos muestra la fórmula del sesgo de variable omitida. Nos dice que es beta 1 gorro, tiene probabilidad B1 más la correlación dividido por el ratio por las desviaciones típicas. Siguiente, por favor. Después nos dice qué es lo que queremos estimar cuando diseñamos una regresión. En sí, para responder a esta pregunta tenemos tres respuestas. La primera nos dice que queremos estimar la pendiente de una recta que cruza una nube de puntos de un gráfico de dos variables. La segunda nos dice que es hacer predicciones sobre el valor de Y para un individuo que no está en el conjunto de datos para el que conocemos el valor de X. Y para la respuesta 3 nos dice que es estimar el efecto casual, ceteris paribus, en Y de un cambio en X. Y después también nos muestra el efecto casual. En sí, tenemos que definir. Para definirlo, nos dice que el efecto casual es más que todo el efecto medido en un experimento aleatorio, controlado ideal. Y también podríamos decir que digamos, en la realidad, la casualidad interesante es la casualidad ceteris paribus. Es decir, que manteniendo fijos factores relevantes. Siguiente, por favor. Tenemos el experimento aleatorizado controlado ideal. En sí, tenemos 4 y vamos a definir cada una. En primer lugar, tenemos ideal. Nos dice que todos los sujetos cumplen el protocolo diseñado para aplicar el tratamiento, sea ya en un perfecto cumplimiento o sin errores en la recuperación de datos o abandonos o entre otros. Después tenemos al autorizado. Nos dice que los participantes en el experimento son asignados de manera aleatoria al grupo de control. Después tenemos controlado. Nos dice que es tener un grupo de control que nos permite medir el efecto diferencial del tratamiento. Y por último, tenemos el experimento. Más que todo nos dice que el tratamiento es asignado como parte del experimento. Los sujetos no tienen elección, por lo que se evita el problema de casualidad reversa. Y también tenemos las formas de evitar el sesgo de variable omitida. Tenemos 3. Uno nos dice que es llevar a cabo un experimento aleatorio controlado en el que el tratamiento REN se asigne aleatoriamente. Como segundo tenemos que nos dice que es adoptar el enfoque de tabulación cruzada con elección más y más finas del REN. Y por último nos dice que usar una regresión en la que la variable omitida deje de serlo. Siguiente PPT. Bueno, continuando, la regresión múltiple y el MCO. Este modelo de regresión simple incluye variables adicionales como regresores.
Este modelo permite estimar el efecto sobre y sub i de la variación de una variable manteniendo constantes el resto de regresores. Tenemos esta fórmula donde se incluyen los dos regresores, que son x1 y x2. Bueno, y es la variable dependiente. X1 y X2 son los regresores. Y1, Y, X1Y, X2Y denotan la yésima observación de Y1, X1 y X2. Beta sub 0 es el término constante poblacional. Beta sub I, bueno, sub 1, es el efecto causal de interés efecto sobre Y de un cambio en X1 manteniendo X2 constante. El beta sub 2 es el efecto sobre Y de un cambio en X2 manteniendo X1 constante. Y mu es el error. Este recoge otros factores que afectan a Y. Bueno, eh, en la primera ecuación tenemos que es una recta de regresión poblacional antes de un cambio, antes de que se agregue un regresor. En la segunda, tenemos cuando se agrega un regresor un después del cambio. Es lo que pasa. Entonces, cuando se agrega un regresor, se tiene que aumentar la variación de ese regresor. Y luego, manteniendo x2 y mu constantes, tenemos que beta 1 es igual a la variación de y sobre la variación de x1. Y asimismo para beta 2 es la variación de y sobre x2, manteniendo x1 y mu constantes. Beta sub 0 es el valor predicho de y cuando x sub 1, x sub 2 es igual a 0. Los regresores iguales a 0. El estimador MCO en regresión múltiple. El estimador MCO minimiza la suma de los cuadrados de las discrepancias entre los valores de Y1, y perdón, y los valores predichos basados en en la recta estimada, como podemos ver en aquella ecuación. Este problema de minimización se resuelve usando cálculo. Y de aquí se derivan los estimadores MCO de beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Ahora pasamos con las medidas de ajuste. Esas medidas de ajuste eh, son tres: el error estándar de la relación, o SR, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. El SR estimula la desviación típica del error de modelo, y aquí presentamos la fórmula. La única diferencia con respecto a la definición para el modelo simple es el divisor, que es n-k-1, que en vez de s sería n-2. Y la razón que es el ajuste por el número de parámetros que se estiman de k más 1. El R cuadrado es la proporción de la varianza muestral de Y explicada por los regresores. Y aquí también podemos ver la fórmula. Algo importante es que en regresión múltiple, el R cuadrado nunca disminuye y mayormente es constante o aumenta cada vez que se añade un regresor. Y no es una buena medida de bondad de ajuste. Disculpen, el R cuadrado ajustado corrige el problema de R cuadrado, penalizándolo y haciendo que permitiendo la inclusión de un nuevo regresor. Y aquí podemos ver la fórmula del R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado no necesariamente crece cuando se añade un nuevo regresor. Puede mantenerse estable, puede bajar o también puede subir. Este también es menor que el R cuadrado y puede llegar a ser negativo. Fijarse mucho en del R cuadrado ajustado para no introducir o no un regresor adicional por ser un error, aunque depende de nuestro objetivo. Y bueno, generalmente se debe incluir un regresor adicional si permite estimar mejor el efecto causal de interés. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.